Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. El 12 de mayo de 1967, justo cuando el verano del amor estaba a punto de estallar, aparece una canción que no encaja con nada. Es sombría, casi fúnebre, con este órgano de iglesia y una letra que parece un sueño, un sueño febril. Y contra todo pronóstico, A Whiter Shade of Pale de Procol Harum se convierte en un fenómeno. Número 1 por 6 semanas en el Reino Unido, más de 10 millones de copias vendidas, una locura. Totalmente. Es que es de esas canciones que sientes que siempre han existido, ¿no? Como que son parte del paisaje sonoro del mundo. Sí, exacto. Pero fíjate que cuando te detienes a verla de cerca, es como abrir una de esas muñecas rusas. Ajá. Dentro de la melodía que todos canturreamos hay una historia de música clásica, de publicidad de cigarros, poesía surrealista y hasta una batalla legal que tardó casi 40 años en resolverse. Justo a eso vamos. Para esta exploración tenemos a la mano varios análisis musicales, artículos de la época y, como dices, hasta los documentos legales del caso. La misión de hoy es desarmar este clásico, entender por qué más de medio siglo después sigue siendo tan poderoso y sobre todo tan misterioso. Sí. Vamos a meternos en su música, que es como un puente entre siglos, en el enigma de su letra, esa pelea en los tribunales y, claro, su legado cultural. Es un viaje fascinante, la verdad, porque esta canción es la prueba de que a veces las obras más extrañas son las que más perduran. A ver, vamos a entrarle a esto por partes. Lo primero que te atrapa sí o sí es el sonido. Claro. Las fuentes lo etiquetan como pop barroco, psicodélico, hasta blue-eyed soul. Pero la pieza central, el ancla de todo, es esa línea de órgano Hammond inolvidable. Uf, sí. Suena como algo del siglo XVIII, pero a la vez totalmente de los 60. ¿De dónde sale esa inspiración tan marcadamente clásica? La conexión, como muchos sospechan, es con Johann Sebastian Bach. Pero la historia de cómo llega a la canción es mucho más interesante que una simple copia, ¿eh? A ver. La melodía está inspirada en el movimiento Air de la suite orquestral número 3 de Bach, que casi todos conocemos como el aria en la cuerda de sol. Ok, hasta ahí todo normal. Pero aquí viene el giro. La banda no la sacó de una partitura polvorienta o de un disco de música clásica. Ah, no. Entonces, ¿cómo se toparon con ella? Por la televisión. Resulta que en 1966, en el Reino Unido, había una versión de jazz de esa misma pieza. ¿De jazz? Sí, del Jack Lussier Trio. Y era famosísima porque la usaban en los anuncios de los cigarros Hamlet. No te creo. Imagínate, esa melodía clásica ya estaba en el aire, pero en un contexto completamente pop y hasta comercial. El público joven ya la asociaba con algo, pues con algo cool. ¡Qué loco! O sea que la inspiración para una de las canciones más etéreas del rock psicodélico viene, en parte, de un comercial de cigarros. Así es. Eso le da una vuelta completa. No estaban tratando de ser cultos ni nada, estaban tomando algo que ya era popular y llevándolo a otro lugar. Exactamente. El propio Gary Brooker, el vocalista, lo describió perfecto. Dijo: si sigues los acordes, haces un compás o dos del aria de Bach y luego te desvías. Esa chispa fue todo lo que se necesitó. Claro, no es un plagio, es un punto de partida. Justo. Construyen sobre una base súper reconocible que es ese bajo descendente que se repite una y otra vez. En música clásica a eso se le llama bajo ostinato. Ah, o sea, es como el cimiento firme sobre el que Matthew Fisher construye toda esa catedral de sonido con su órgano Hammond. Justo. Y el sonido del Hammond M102 es clave. Con su altavoz Leslie giratorio crea esa textura ondulante, casi líquida. No es el órgano seco de una iglesia, pero evoca esa misma solemnidad. Sí, esa grandiosidad. Es una genialidad de producción y arreglo. Y lo que me parece fascinante es el choque de mundos. Tienes esa estructura casi matemática, solemne, y encima la voz de Gary Brooker. Uf.
que es pura alma rota. No es un cantante de coro, es una voz que duele. Es el contrapeso perfecto y el corazón de la canción. Esa voz es el Blue-Eyed Soul en su máxima expresión. De hecho, en su momento lo comparaban muchísimo con Percy Sledge. Con When a Man Loves a Woman, claro. Exacto. Tienes la estructura casi cerebral de lo barroco y la entrega visceral, cruda, de un cantante de soul. Esa tensión entre lo sagrado y lo profano, entre la mente y el corazón, es lo que la hace eterna. Ok, si la música es la mitad del misterio, la letra es la otra mitad. Y quizá la más impenetrable. Sin duda. Frases como "We skip the light fandango" se han vuelto parte del lenguaje popular, pero si intentas seguir la historia, te pierdes a los 5 segundos. Es que creo que el error es buscarle una historia lineal. El letrista, Keith Reid, no era parte de la banda en el escenario, Era un poeta. Su único trabajo era escribir las letras. Ah, mira. Y su intención, según él mismo ha dicho, no era contar un cuento, sino conjurar un estado de ánimo. La letra es un cuadro surrealista, una colección de imágenes para evocarte un sentimiento, no para que entiendas una trama. Hasta el origen del título es así, ¿no? Como una imagen encontrada por casualidad. Totalmente. Reid estaba en una fiesta y escuchó a un tipo decirle a una chica, "You've turned a whiter shade of pale". Algo así como "te has puesto de un tono más blanco que el pálido". Vaya frase. Se le quedó pegada por lo extraña y poética que sonaba, y esa fue el ancla de toda la canción. Y a partir de ahí construye ese collage de imágenes, como la famosa línea "As the miller told his tale", mientras el molinero contaba su cuento. Yo siempre pensé que era una referencia directa a los cuentos de Canterbury de Chaucer. Todo el mundo lo pensó. Pero lo increíble es que Reid lo ha negado categóricamente. Dijo, "Jamás he leído a Chaucer en mi vida". ¿En serio? Así que o es una coincidencia cultural asombrosa, una idea que estaba flotando por ahí, o es una pista falsa deliberada para aumentar el misterio. Y luego mete a las 16 vírgenes vestales. Una imagen potentísima que te transporta a la antigua Roma mezclando algo sagrado con una tensión sexual casi palpable. Sugiere un ritual, una pérdida de la inocencia. Pero aquí es donde la historia de la letra da un vuelco tremendo. A ver. Resulta que la versión que todos hemos escuchado por décadas, la del disco, es solo una parte de la letra original. Espera, ¿como que había más? Sí. Reid escribió varios versos más que se eliminaron simplemente para que la canción cupiera en un sencillo de 45 revoluciones. ¡Wow! Y esos versos perdidos que la banda ha llegado a tocar en vivo aclaran bastante el panorama. Refuerzan la teoría de que la canción describe una seducción, una noche de excesos, de alcohol, llena de metáforas náuticas. Metáforas náuticas. ¿A qué te refieres? Hay líneas que hablan de una sirena, de estar en el mar, pero el verso más revelador, el que fue omitido, dice, "If music be the food of love, then laughter is its queen. So we crash dive straightway quickly and attacked the ocean bed". Si la música es el alimento del amor, la risa es su reina. Así que nos zambullimos de inmediato y atacamos el lecho oceánico. Exacto. Atacar el lecho oceánico. Vaya, eso ya no suena tan ambiguo, ¿eh? Cambia por completo el tono. Por completo. Es una metáfora bastante clara de una consumación sexual. Al quitar esos versos, la canción grabada, con solo 2 estrofas, se vuelve infinitamente más abierta y misteriosa. O sea que, paradójicamente, la edición por motivos comerciales fue lo que le dio su poder universal. Exacto. Dejó que la imaginación de cada oyente llenara los huecos. Y la historia podría haber terminado ahí, con la canción convertida en un clásico enigmático. Pero casi 40 años después, cuando ya nadie se lo esperaba, la historia da un giro digno de un drama judicial. Es uno de los casos más estudiados y citados en el derecho de autor musical, Por décadas, los créditos de composición eran claros. Música de Gary Brooker, letra de Keith Reid, punto. ¿Y ya? Pero en 2005, Matthew Fisher, el organista, demanda a Brooker. 40 años después, uno pensaría que después de tanto tiempo ya no se podría hacer nada. ¿Cuál era su argumento? Su argumento era simple y a la vez revolucionario. Decía que su solo de órgano y toda la línea melódica que toca no era un simple arreglo o una interpretación de la música de Brooker. Ok. Sostenía que era una parte fundamental y original de la composición misma y que por lo tanto merecía ser reconocido como coautor. Una idea que tiene todo el sentido del mundo.
O sea, esa línea de órgano es la canción. ¿Qué pasó en los tribunales? Porque me imagino que no fue fácil. Para nada. Fue una montaña rusa legal que duró años. Primero, en 2006, la Alta Corte le da la razón a Fisher. Bien, Le otorgan el 40% de los derechos de autor musicales, reconociendo su contribución como significativa y enormemente famosa. Pero, y este es un gran pero, las regalías solo contarían a partir de la fecha de la demanda, de 2005 para adelante. bueno, algo es algo. Parecía una victoria, aunque tardía. Parecía. Pero en 2008, el equipo de Brooker apela y la Corte de Apelación le da la vuelta a la decisión. ¿Y ahora qué? Su argumento fue el tiempo. Dijeron que Fisher se había tardado demasiado, un retraso excesivo e inexcusable de 38 años, y le quitaron el derecho a las regalías futuras. Le dejaron el crédito, pero sin el dinero. ¡Qué brutal! O sea, que primero le dicen que sí y luego que no, simplemente por haberse tardado. Exacto. Para efectos prácticos había perdido. Pero Fisher no se rindió. Llevó el caso a la última instancia posible en el Reino Unido, la Cámara de los Lores. La máxima corte. Sí, y en 2009, en un fallo histórico, unánime y definitivo, le devuelven todo, restauraron la decisión original, se confirmó su coautoría y su derecho al 40% de las regalías futuras. ¡Qué alivio! Pero más allá de la historia personal de Fisher, ¿qué significó esa decisión para el mundo de la música? Fue monumental. El caso Fisher contra Brooker sentó un precedente legal importantísimo. Estableció que un arreglo instrumental, un riff de guitarra, una línea de bajo o en este caso una melodía de órgano, si es lo suficientemente distintiva y define la identidad de la canción, puede ser considerada parte de la composición original. Entonces, esto abrió la puerta para que muchos otros músicos, que a menudo no son los compositores principales, pudieran reclamar lo suyo, ¿no? Precisamente. Validó legalmente la contribución creativa de esos miembros de la banda que crean las partes más memorables de una canción, pero que históricamente no recibían crédito de composición. Claro. La ley finalmente reconoció que el sonido del órgano de A Whiter Shade of Pale no es un simple acompañamiento, es la canción. Y ese sonido es tan potente que ha sobrevivido décadas, mucho más allá del verano del amor. No es solo una canción de los 60, la hemos escuchado en todas partes, ¿no? En el cine, por ejemplo, películas como The Big Chill. Uf, sí. La usaron para definir toda la melancolía de una generación. Y los reconocimientos no han parado. En los Brit Awards de 1977 la nombraron Mejor Sencillo Pop Británico de los últimos 25 años. Un honor que compartió con Bohemian Rhapsody de Queen. Vaya comparación. Dos obras maestras del pop complejo operístico. Exacto. Luego entró al Salón de la Fama de los Grammy y este dato es impresionante. En 2004 se reconoció como la canción más sonada en la radio del Reino Unido en los últimos 70 años. ¡70 años! Eso es una locura. Habla de una penetración cultural que muy pocas canciones logran. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué ha sido tan versionada? Hay más de 1000 covers grabados. ¿Qué tiene que la hace tan maleable? La respuesta nos lleva de vuelta al principio, a su arquitectura musical. Esa estructura armónica tan sólida, inspirada en Bach, es como el chasis de un auto de lujo. Es tan perfecta y formalmente correcta que puedes vestirla con casi cualquier estilo musical y no se va a desmoronar. Su esencia es a prueba de géneros. Y los ejemplos son de lo más variados. Desde el primer momento, en el mismo 67, el saxofonista de R&B, King Curtis, ya la había grabado en una versión instrumental de jazz. Al mismo tiempo, en Jamaica, Alton Ellis la convertía en un clásico del reggae. O sea, trascendió su contexto de Londres psicodélico desde el día 1. Totalmente. Y luego llegaron reinterpretaciones que la mantuvieron viva para nuevas generaciones. Pienso en la de Joe Cocker. Claro, la de Cocker en el 78 es increíble, una lectura cruda, desgarrada. Sí, se enfoca puramente en la emoción de la letra y la melodía. Y luego, en 1995, Annie Lennox la reinventa por completo. Cierto, su versión es más melancólica, electrónica. Y la presentó a la generación de los 90, convirtiéndola de nuevo en un éxito.
demostró que la composición, casi 30 años después, seguía siendo igual de poderosa fuera de su empaque original. Entonces, lo que tenemos aquí es una pieza que es un híbrido de épocas, del barroco al soul, un poema surrealista que se volvió más potente por lo que omitió que por lo que dijo, y un caso legal que cambió las reglas sobre qué significa escribir una canción. Exacto. Es una obra que nos enseña que a veces el misterio es mucho más duradero que la claridad. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. El caso de A Whiter Shade of Pale nos obliga a pensar en dónde termina la interpretación y dónde empieza la composición. ¿Cuántas otras canciones icónicas, cuya identidad depende totalmente de un riff de guitarra, una línea de bajo o un arreglo de teclado, guardan en sus créditos una historia de autoría incompleta? Es una buena pregunta. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.